Muy buenos días. Hoy continuaremos con la definición de campos biomagnéticos. En esta oportunidad hablaremos acerca de la sensibilidad radial y tangencial de los sistemas de derivación en la detección del momento de dipolo eléctrico y magnético en un volumen conductor, en un volumen fuente. Entonces, en esta imagen tenemos una derivación que va en dirección Y, una derivación que va en dirección Z, ambas homogéneas. Tenemos acá el volumen fuente y tenemos la dirección radial hasta esta circunferencia, un ángulo phi con respecto a los ejes de coordenadas dados por esas derivaciones antes mencionadas. Supongamos que en este punto tengo una fuente que es radial al eje de coordenadas. Esa derivación, ese voltaje para la derivación en esa fuente sería J, la magnitud de el J sub R, esa magnitud radial por el seno del ángulo con respecto al eje coordenado más el coseno del ángulo. Es decir, la detección de esta derivación es función tanto de la componente Y como de la componente X, de la componente Z. La componente Y se encuentra en este sistema como la magnitud de la intensidad, la magnitud del vector fuente por el coseno del ángulo con respecto a la derivación y la otra componente se encuentra como la magnitud del J por el seno del ángulo con respecto al eje coordenados para encontrar esta componente Z. En el caso de tener una fuente que es tangencial a esta circunferencia, ya expresamos el caso radial, ahora vamos a expresar el caso tangencial, es decir, que entre estas dos hay un ángulo de 90 grados. Ese voltaje en esa derivación, en ese par de derivaciones va a ser igual a la componente Z dada por el coseno del ángulo phi más la componente Y dada por el seno del ángulo phi. Para este caso en el que ambas Jotas tienen la misma intensidad, solo que cambian en su dirección, el voltaje medido para la componente radial va a ser el mismo que para la componente tangencial. Entonces ahí, ¿cómo hacemos para diferenciar en la fuente? ¿Cómo hacemos para diferenciar con estas dos derivaciones que la fuente se trata de una componente radial o se trata de una componente tangencial? Ese es el problema que tenemos en este caso. Entonces, para eso se utilizan los sistemas de derivaciones magnéticos en los cuales me dan información únicamente de la componente tangencial y no tienen en cuenta la componente radial en esa derivación. ¿Sí? Entonces, acá presentamos un modelo de cabeza, el modelo de cabeza que habíamos analizado anteriormente, en el cual tenemos piel, hueso y materia cerebral. Colocamos una derivación magnética, la cual va a proporcionar el siguiente campo de derivación. En este modelo de cabeza esférica,
los cambios de materiales no afectan el campo de derivación. Por tanto, no se presentan inhomogeneidades. Las inhomogeneidades no van a tener efecto sobre el campo de derivación. Esto es porque todas las líneas de una misma, derivación van a estar distribuidas sobre el mismo material. ¿Sí? Pero esto solo ocurre porque en este modelo de geometría esférica ocurre eso. Si fuera otro fenómeno, otro modelo, habrían líneas en las que atraviesa el material y eso hace que haya presencia de inhomogeneidades. Eso es solo en este modelo. No importa cómo lo coloquemos, no importa la dirección en que coloquemos la bobina, no vamos a tener influencias dadas por el material. Acá, por ejemplo, si tenemos el otro material, miren que las líneas del campo de derivación únicamente se quedan en uno solo de los materiales. Es por esta razón que sigue siendo muy utilizado el modelo de cabeza, modelo esférico para representar la cabeza, tanto en estudios de electroencefalografía como en estudios de magnetoencefalografía. Entonces acá vamos a ver la diferencia entre, o la información que me proporciona una derivación eléctrica y una derivación magnética. La derivación eléctrica, al colocar yo los electrodos en estos dos puntos, me entregan un campo de derivación que es radial entre ambos puntos. Cuando yo coloco los magnos en esa misma posición, el campo de derivación que obtengo es tangencial a esos dos puntos. Entonces, para obtener una mayor cantidad de información, utilizo las dos técnicas, colocar los electrodos y los magnos de tal manera que pueda obtener tanto la componente radial como la componente tangencial. Pero en realidad sí son campos complementarios, o sea, las componentes que me traen el campo magnético sí son diferentes a las componentes que me puede entregar el campo eléctrico. Entonces acá tengo la fuente, una fuente en dirección de la derivación eléctrica produce una señal eléctrica. Una fuente en dirección de la derivación magnética produce una señal magnética. Una fuente en ambas direcciones produce tanto información en la dirección magnética como en la dirección de la derivación eléctrica, que es el caso de la mayoría de las fuentes. Vamos a analizar un poco la independencia de los campos y mediciones bioeléctricas y biomagnéticas. Entonces, las células de activación actúan como elementos fuente con una densidad de corriente JI, la cual produce dos campos, un campo eléctrico y un campo magnético. Las ecuaciones que definen estos campos eléctrico y magnético tienen componentes dadas por la fuente y otra componente dada por el volumen conductor. Si yo quiero medir campo eléctrico o hacer electrocardiograma, por ejemplo, debo colocar los electrodos en diferentes puntos para generar los diferentes campos de derivaciones entre los dos electrodos. En el caso magnético, coloco dos polos del imán que me generan un campo magnético entre los dos, pero que a su vez generan un campo de derivación tangencial. Entonces, ventajas del ECG. Permite la colocación de electrodos sobre la piel y
me permite realizar medidas en corriente alterna. Ventajas del magnetocardiograma. Bueno, en este caso solo permite mediciones en corriente alterna. En este caso no utiliza electrodos y me permite hacer también mediciones en corriente directa. Diferentes tipos de derivaciones en los campos. Entonces en las derivaciones eléctricas casi que siempre voy a medir fuentes de flujo o fuentes alineadas. En el caso de las componentes magnéticas casi siempre voy a medir fuentes de vórtice o fuentes rotacionales. Entonces esa es como la gran diferencia que existe entre las dos técnicas. Aunque yo con la componente eléctrica puedo medir las tres componentes de una fuente, ¿sí? Porque si coloco tres derivaciones en diferentes posiciones, tanto en la componente, digamos que esta es la Z, esta es la Y, y si la coloco también en dirección X, podría medir las tres componentes. De la misma manera lo podría hacer con la componente la componente magnética, con las derivaciones magnéticas. Podría medir componentes en esta otra dirección, ¿sí? ¿Por qué se usa una y la otra? Es más utilizada las derivaciones eléctricas porque los equipos de medición que se fabrican mediante derivaciones eléctricas son más baratos. O sea, la instrumentación electrónica que se necesita para realizar este tipo de sistemas de medición es de menor precio, de menor costo y permite una alta resolución. Entonces es fácil de implementar una técnica de medición con esta técnica. La instrumentación que requieren los sistemas de medición a través de campo magnético es demasiado costosa. No estoy hablando de resonancias magnéticas ni nada por el estilo. Estoy hablando de sistemas de medición de campo magnético. Esto requiere que el volumen conductor se encuentre en unas habitaciones completamente aisladas magnéticamente, casi que plomadas para evitar la influencia magnética del exterior. Las bobinas que se desarrollan tienen que ser súper sensibles, especializadas para eso. Entonces, en la práctica clínica, aunque ambas me entregan información que es complementaria, y ya les voy a mostrar qué clase de información complementaria me entregan, es más utilizada la medición de campos eléctricos. Sin embargo, hay instituciones hospitalarias a nivel internacional que utilizan ambas técnicas, tanto la medición magnética como la medición eléctrica, esto para hacer exámenes especializados de condiciones muy adversas del paciente, en los que necesitan averiguar cómo está funcionando cierto tejido en el interior. Ahora miremos, dependencia de los campos bioeléctrico y biomagnético. El problema fundamental en la aplicación de las medidas biomagnéticas en el área clínica es que las señales biomagnéticas si las señales biomagnéticas incluyen verdaderamente información adicional e independiente sobre la que entregan las señales bioeléctricas. Lo que les mencionaba antes, o sea, es posible que yo con una configuración de electrodos obtenga toda la información que yo necesito acerca de la fuente, ¿sí? Pero es en realidad esa información, toda la información de la fuente, o el campo magnético me entrega una información adicional que no estoy considerando. Entonces, esto se puede deducir mediante el teorema de Helmholtz. Entonces, un campo vectorial se
que se desvanece en el infinito, es decir, que dependa de 1 sobre r cuadrado, puede ser representado como la suma de dos campos vectoriales independientes, uno de ellos irrotacional y el otro de ellos solenoidal. Entonces, ese campo total es igual a la componente de flujo más la componente de vórtice. ¿Sí? La componente irrotacional y la componente solenoidal. Estos campos vectoriales hacen referencia a fuentes de flujo y a fuentes de vórtice respectivamente. Entonces tenemos la fuente de flujo, la cual se mide a través de la derivación eléctrica, y la fuente de vórtice, la cual se mide a través de la derivación magnética. Entonces, las fuentes de flujo y de vórtice son conceptos universales, no son específicos solo para el electromagnetismo. Esos son conceptos que se utilizan en muchas áreas de la física, en fluidos, en materiales, en muchas áreas. Las fuentes de flujo son aquellas, bueno, es difícil explicarlo, pero son aquellas que no generan rotación, que generan tienen una fuente y un sumidero. Y las fuentes de vórtice son aquellas que generan rotación sobre un punto en el espacio. Esta discusión se ha tenido por años, aún no se ha llegado pues como a un consenso. Por ejemplo, el profesor Plonsey dice que desde que el flujo y las fuentes de flujo y de vórtice sean independientes, también las técnicas de electrocardiografía y magnetocardiografía son independientes porque van a entregar información independiente de dos fenómenos independientes. Sin embargo, hay otros profesores como el profesor Rush que afirma que la independencia del flujo y el vórtice, de la independencia de las fuentes de flujo y del vórtice son solamente posibilidades matemáticas. El flujo y el vórtice están conectados estrechamente uno con el otro. Entonces, esta controversia se ha intentado solucionar de la siguiente manera. Desde la base del teorema de Helmholtz, los campos de derivación eléctrico y magnético son independientes, pero no las señales eléctricas y magnéticas. Es decir, las derivaciones con las que medimos sí son independientes, sí me pueden entregar información independiente, pero las señales que se producen en el interior del cuerpo están estrechamente relacionadas. Desde la base de las ecuaciones de Maxwell, los campos eléctrico y magnético del campo eléctrico y magnético total son independientes, pero sus componentes están estrechamente relacionadas. Entonces acá tenemos la derivación eléctrica, la derivación magnética, como esta me da información acerca del flujo y esta me da información acerca de los vórtices en esa fuente bioeléctrica o biomagnética. Bueno, muchachos, con esto terminamos esta clase. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima y muchas gracias.